Hola alumnos, sean bienvenidos una vez más a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana 2, arrancando con el primer tema que nos toca esta semana, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Conozcamos un poco de los antecedentes de este tema. Como lo indica el texto de la diapositiva, en la Francia de los fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos, o sea, dos grupos sociales: los privilegiados, que estaban representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borjas era la gente de a pie. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía. Para ese entonces el poder lo manejaba el rey Luis XVI. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal, pero desde 1760 las cosechas habían sido malas, había escasez de alimentos y los precios de los alimentos eran altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa, que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo de por sí empobrecido. A nivel social, económico y político surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros y profesionales, llamado burguesía, que habitaba en las ciudades, pero pese al importante poder económico que sus miembros ostentaban, estos no podían acceder al poder político, que estaba solo en manos de los nobles, mientras que la burguesía estaba junto al tercer estado y pagaba impuestos. Hablemos de la estratificación social en la Francia prerrevolucionaria. Como ya les he mencionado, habían dos clases sociales: los privilegiados y los no privilegiados. ¿Sí o no? En la parte superior de esta clase dominante estaba conformado por los nobles, que tenían el poder político, económico y social. Como lo pueden ver en la imagen, el poder estaba en las manos del rey, y la parte superior de esta clase era el rey, los obispos, los príncipes y condes, que pertenecían a la alta nobleza, el clero medio, el bajo clero, que eran los curas y los frailes, y la baja nobleza y, como les mencioné, la media nobleza, que son los caballeros. Pues no, este sería la clase privilegiada, y los no privilegiados serían el pueblo llano, el tercer estado, ¿no? Que serían los campesinos libres, los campesinos y siervos, artesanos, comerciantes y banqueros. Entre ellos sobresalían los comerciantes y banqueros, que serían, como les digo, llamados burgueses. Hablemos en lo ideológico. Han existido varios filósofos que impulsaron el movimiento prerevolucionario para la revolución en Francia. Pues no, en lo ideológico surgieron importantes filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poder desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal. Alentaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. Ellos fueron los principales pensadores e impulsores del movimiento revolucionario que llegó a la Francia prerevolucionaria, pues no a la Francia, y impulsó este movimiento revolucionario, este movimiento que llegó a una revolución y el derrocamiento de la monarquía, de la monarquía, pues no. Hablemos de la Declaratoria de los Derechos Humanos. La Declaratoria de los Derechos Humanos también hubo una antesala de algunas revueltas populares, pues no.
Como lo indica el texto, con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos, el rey Luis XVI convocó una asamblea al Estado General, integrado por los nobles, el clero y el tercer estado, que estaba representado por la burguesía. Los nobles y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona, y así ellos serían mayoría. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una constitución. La primera decisión de la Asamblea fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros. Estos debieron trasladarse a otros lugares y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras que la Asamblea se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a su ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe de la realeza, lo que motivó que saliera a las calles ya en franca rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia y la única autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió la servidumbre personal, aboliendo así el feudalismo. Además, estableció el cobro de impuestos de forma igualitaria, aboliendo el cobro de diezmos para la Iglesia y la eliminación de los privilegios de ésta, para terminar con sus libertades de terrateniente. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución francesa, aprobada en 1791. La Constitución creó una forma de Estado llamado monarquía constitucional, donde prevalecía la figura del rey como algo decorativo que compartía su poder con la asamblea integrada por los representantes del pueblo. El rey mantuvo la postura de vetar al, disculpen, el rey mantuvo la potestad de vetar las leyes aprobadas por la asamblea y de elegir a sus ministros. Hablemos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía y la Ciudadana. Para contextualizar un poco la situación de las mujeres de la Francia de 1789, aquí está el texto en la diapositiva, ¿no? La condición de vida de la población en Francia antes de la Revolución Francesa era ya muy difícil debido a la escasez de alimentos, pues, ¿no? Y por decirlo así, recesión económica que tenían debido al apoyo que hizo Francia a Estados Unidos en su independencia y la guerra que tuvo Francia con Inglaterra, pues, ¿no? En ese contexto, ya la vida de las mujeres quedó invisibilizada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, no se las tomó en cuenta al momento de que se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las mujeres pobres pertenecían al tercer estado y trabajaban en diferentes oficios para mantener sus hogares. Unas eran empleadas domésticas, otras se dedicaban al tejido, costura, algunas a labores más humildes como ayudantes de albañilería, carga de bulto, comercio menor. Incluso había quienes pedían caridad y se prostituían o robaban. Sus ingresos eran menores a los de los varones y tenían a cuesta el hogar, los hijos que mantenían solas, cuando sus maridos se habían marchado. Su vinculación con la revuelta por pan era inevitable. Había que alimentar a sus hijos. De ahí que las revueltas tuvieran presencia femenina. Hablemos de los filósofos, ¿no? Los filósofos. Condorcet,
uno de los ideológicos de la Revolución Francesa. Comparó la situación de vida de las mujeres de la Francia de fines del siglo XVIII con la de las personas esclavizadas al analizar el papel social de las mujeres. En cambio, la situación de las mujeres de clase alta se diferenciaba en lo económico de las mujeres del pueblo, pero no en lo político, donde seguían siendo excluidas. Así, las mujeres participaron activamente en los acontecimientos de la Revolución. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dejaba a las mujeres fuera del ejercicio de sus derechos políticos, negándoles su libertad e igualdad respecto de los varones, debiendo permanecer desprotegidas por muchos años más. No fue hasta que Pauline de Gauss, escritora de obras teatrales, fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Ella participó en las ideas al principio que se promulgaron con la Revolución Francesa, pero luego combatió el régimen de terror que impusieron los revolucionarios. Su desacuerdo con Robespierre, el líder de los revolucionarios, determinó que ella fuera condenada por sus mismos coidarios a morir en la guillotina, por su audacia al proclamar los derechos de las mujeres como ciudadanas. Emulando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Cuestionó a la Asamblea Nacional Constituyente que había olvidado a las mujeres en su proyecto, planteaba la libertad, igualdad y derechos políticos, entre ellos el de la ciudadanía y el de voto por las mujeres al igual que los hombres. Esta declaración nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Su muerte fue el fin de las proclamas feministas por la igualdad. Años más tarde, en 1804, el Código Napoleónico abolió los pocos derechos que la Revolución había asignado a las mujeres, el derecho a la propiedad e igualdad jurídica, y estableció el hogar como el espacio femenino por excelencia. Debieron pasar 2 siglos para que las mujeres pudieran acceder a los derechos iguales a los hombres. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a los temas de esta semana. Hablemos de la tarea. Como ya saben, la tarea va a seguir los mismos parámetros de la semana pasada. Como pueden percatarse, son 3 preguntas de selección en las cuales tienen que seleccionar la opción correcta y una de reflexión. Una vez que culminen su tarea, pueden tomar una foto o hacerla archivo PDF y subirla a la plataforma. Bueno, eso ha sido todo con respecto a la clase de hoy. No se olviden de realizar su tarea y nos vemos en la próxima clase.